¿Qué onda? ¿Cómo están todos los youtuberos locos que se topan con mis videos por accidente? Me encanta compartirles todas estas ideas retorcidas que tengo en la mente. Bueno, antes de seguir, se habrán dado cuenta de que el video es de Pokémon, o relacionado con este. Pero, quiero aclarar que yo no soy fan, que este video lo hago con fines informativos. No me gusta copypastear, pero, esta ocasión lo amerita y respeto totalmente cada obra y pensamientos de cada quien. Lo que están a punto de ver, es una combinación entre información que recopile con ideas mías. Sin demorar más, comencemos. Se habrán dado cuenta que el título del video es El fantasma de Marowak, es un tema que todos conocen pero que ha sido revuelto, lo que ha provocado confusión y falta de interés en el tema. La historia que les traigo responde a algunos sucesos, no antes sacados a la luz, pero, para poder contarles esta historia, es necesario repasar las bases y datos que nos llevan a este fenómeno. Todo empezaría con Cubone, pero vayamos más allá y hagamos que empiece con un Kangaskhan recién nacido, ya que hay la teoría de que Cubone es un Kangaskhan que perdió a su madre. Para esta historia apoyaremos esta teoría, ya que a mí se me hace verídica y coherente, pero sobre todo, ayuda a entender vínculos perdidos sobre el tema. Pero veamos más a fondo esta teoría, la teoría de Cubone Kangaskhan. Todo comenzó cuando algunos se dieron cuenta que Cubone se parece un montón al bebé que tiene Kangaskhan en su bolsa tipo marsupio. Entonces estos asumieron que antes de lanzar el juego Cubone era un bebé Kangaskhan después de que su mamá muere, el cráneo en su cabeza es de su mamá, como lo explican en el juego, que debía evolucionar en otro Pokémon, y que luego este evolucionaría en un Kangaskhan. Pero luego los creadores se arrepintieron y decidieron cambiar al eslabón que unía a Cubone con Kangaskhan por Marowak, que no evoluciona, pero como reescribir el código era mucho problema, simplemente le dieron a ese Pokémon el número 0, o sea sin número. Ahora no sé si ustedes recuerdan que en los dos primeros juegos de Pokémon había un glitch que cuando hacías surf por las costas de Cinnabar Island encontrabas a un Pokémon llamado Misigno o M o sea sin número. Esto puede ser coincidencia, si no fuera porque cuando Misigno sube de nivel, evoluciona a Kangaskhan. Si son fans de Pokémon deben haber oído de este glitch o incluso haberlo lamentablemente u oportunamente provocado. En Pokémon Red and Blue, vas y hablas con el viejo que te explica, mal, cómo atrapar Pokémon, luego viajas a Cinnabar Island, y te pones a surfear por la costa este hasta que aparezca el glitch. El glitch consiste en empieza una batalla con un Pokémon silvestre, pero en lugar de aparecer uno de los 151 que había en ese entonces, aparece una masa de píxeles con diferentes nombres, los más comunes son Misigno, Demisno, o número no encontrado, y M. Ese glitch es abusado por muchas personas, debido a que multiplica por 100 el ítem número 6, aunque a su precio, porque puede echar a perder tus Pokémones, se desacomodan los píxeles bien extraño y empiezan a hacer ataques raros, e incluso echar a perder toda tu partida. Pero no vengo a hablar sobre eso, sino sobre cómo fue que un glitch tan fuerte llegó al juego. En Nintendo incluso negaban que existía, pero ahora lo han aceptado y han dado una explicación. Se supone que para poder poner el tutorial del viejo de cómo atrapar Pokémon y sale la batalla de Old Man contra un Weagle, el juego necesita temporalmente cambiar el nombre del jugador a Old Man para que ese nombre salga en la batalla en lugar del que el jugador puso. Debido al espacio limitado de la memoria del Game Boy, los programadores decidieron usar el espacio donde los datos de los Pokémones salvajes están guardados, que está en blanco en Viridian City, excepto los datos de surf y de pescar, para salvar temporalmente el nombre del jugador. Normalmente no pasaría nada, debido a que esta info del nombre nuevo se sobreescribe al pasar a otra área del juego. Pero en las ciudades, estos datos nunca se sobreescriben, porque no hay nada que sobreescribirlos, y la información del nombre del jugador y los Pokémones de otra área, siguen en su lugar. Eso no causaría nada, pero la programación también hace que las costas de las islas sean tomadas como pasto. Ninguna ruta acuática tiene verdadero pasto en ellas, así que los datos no se sobreescriben, así que los datos están de las ranuras para Pokémon salvaje encontrados en la hierba es usado, siendo ello el nombre del jugador o Pokémon salvaje encontrado en otro lado, como la zona Safari. El nombre del jugador tiene 6 valores hexadecimales en él. El juego necesita solo 3 ranuras de datos de Pokémon salvajes para almacenar esto. La especie de Pokémon salvaje que el jugador encuentra a lo largo de la costa son determinados por el tercio, en quinto y séptimos lugares de los caracteres del nombre del jugador, mientras sus niveles son determinados por los segundos, cuartos y sextos caracteres, respectivamente.
por sabiendo cuáles cartas y símbolos corresponden a la especie y niveles, por el empleo de ciertos cálculos, es posible poner el nombre del jugador en el principio del juego, encontrar un Pokémon específico en niveles específicos. Pero empieza a parecer que nos han engañado cuando los glitch Pokémon comienzan a evolucionar. Sí, hay varios que evolucionan. M evoluciona en Kangaskhan en el nivel 1 y en Clefairy en el 128. Y en Pokémon Stadium, si subes a mi signo o a M, y no se traba, se convertirán en Substitute Dolls con forma de Ridon o Kangaskhan. En Pokémon Stadium 2M se puede transformar en un Ditto y quedarse así. Los que saben de Pokémon, podrán notar que a todos los anteriores, menos a Kangaskhan y a Ditto les han dado una pre-evolución hasta ahora. Y solo hay una explicación para Ditto, que al parecer su código de convertirse en todos los Pokémones con quien pelee, por lo que una pre-evolución o evolución sería demasiado. Entonces queda Kangaskhan, un Pokémon tipo normal parecido a un canguro. Se desconoce el ciclo de vida de Kangaskhan, pues ninguno ha permitido que nadie toque a su cría hasta que sea adulta, que además, curiosamente todas son hembras y todas llevan un bebé en la bolsa, y en los juegos nacen, por breeding, con la bolsa y nunca crece y se vuelve otro Pokémon. En los principios del anime se han visto manadas compuestas por machos y hembras en donde no todos tienen crías en sus bolsas, pero esto se ha quitado, así como la inclusión de criaturas de la vida real, animales reales, en el mundo Pokémon. Se dice que los bebés Kangaskhan son muy vulnerables y que solo los deja su madre salir hasta que sean más fuertes, frecuentemente esto pasa hasta los 3 años. Y que aún dejándolos salir, su madre haría todo para protegerlos, incluso estando muy herida, y se dice que muchas han muerto en batalla cuidando que no les pase nada a sus hijos. Hablando de madres que dan la vida por sus hijos, en Pokémon R/B/ y hay una historia muy conmovedora y triste sobre un Pokémon huérfano. Al principio, los del equipo Rocket los tomas casi igual de serio que los del anime, y menos si lo viste primero, pero cuando llegas a Pueblo la banda empieza una atmósfera de terror y melancolía, ya que hablan de fantasmas y algo que no hablan mucho en la serie, la muerte de Pokémones. Hay una torre especial donde la gente va a enterrar a sus queridos Pokémones muertos, y algunos hasta te cuentan lo tristes que están después de que se murieran. Entonces gente comienza a hablar mal del equipo Rocket, y no acerca de que se roben ítems y Pokémon y la policía no pueda hacer nada contra sus ratatas sino que son muy malos, y que actualmente mataron a la madre de un Cubone. En tu Pokédex dice que el cráneo que usan como cascos es el de su madre muerta, así como el hueso que usan para atacar. Si todos son huérfanos, hasta se iban a llamar Orfón, pero lo cambiaron por discriminatorio a los huérfanos. Pero luego resulta que la madre del Cubone era un Marowak, basándose en su fantasma, que tenía su propio casco de cráneo en la cabeza. Esto podría ser una forma artística de representar su muerte, así como los fantasmas aparecen con las heridas que tuvieron, pero luego alguien se dio cuenta de esto. Cuando los colores de los Pokémones eran determinados por una limitada gama de cafés, porque el Game Boy original no tenía color, los sprites del bebé de Kangaskhan y un Cubone se parecían demasiado. Hasta la tercera generación el bebé tomó un color más morado, pero se siguen pareciendo de la forma del cuerpo. Y Marowak y Kangaskhan también tienen cierto parecido. Luego en varios lugares nos dicen esto. Si Kangaskhan es el Pokémon más devoto a la hora de cuidar a sus crías, se podría decir que Marowak es su polo opuesto. Marowak forma un nido hecho de huesos donde deposita sus huevos a los que vigilará hasta el momento en que eclosionen, luego los abandonará. De todas maneras, Cubone es un Pokémon que puede autosustentarse desde el momento de su nacimiento, por lo que la ausencia de su madre no pone en peligro su vida. Lo extraño de esto es que contradice lo que pasa en Pokémon R/B/I, y Rojo Fuego y Verde Hoja, sobre la madre que murió protegiendo a su hijo, al que luego tuvo que cuidar Mr. Fuji, porque no podía cuidarse solo. Y según los videojuegos Rojo Fuego y Verde Hoja, si un Marowak pone un huevo debería debilitarse o morir. Sin embargo en los videojuegos puedes tener todos los huevos que quieras y nunca morirá. Entonces aquí está la teoría. La madre del Cubone originalmente iba a ser un Kangaskhan, y los Rockets la mataron al pelear con ella porque se molestó porque se acercaron a su hijo y no porque coleccionaran cráneos de Marowak. Entonces escaparon, creyendo al bebé indefenso muerto también. Tal vez se hizo el muerto, como muchos animales para que no los ataquen, pero luego el bebé despertó y trató inútilmente de despertar a su madre. Luego el bebé tomó el cráneo y un hueso de su madre para protegerse, no pregunten cómo.
Luego el Cubone evolucionaba, como siempre, al nivel 28 en Marowak, y luego este evolucionaba en un Kangaskhan. Luego de una revisión, a alguien se le ocurrió que esto le iba a dar miedo a los niños, y que aparte se iban a confundir con las ramas de evolución y que se iba a necesitar una evolución también para el bebé Kangaskhan no huérfano. Entonces decidieron que la madre del Cubone fuera un Marowak y dejar a Kangaskhan como un Pokémon algo raro de encontrar. Hasta el momento solo se encuentra en la zona Safari y áreas difíciles, y sin evolución. Pero borrar todos los códigos de evoluciones podría causar muchos problemas o llevar demasiado tiempo, entonces decidieron poner los códigos en un espacio en blanco y dejarlos ahí. Un espacio sin número, sin un nombre programado. Y cuando sacaron la versión mejorada de los juegos, los anteriores serían los originales Red and Green de Japón, mejoraron las gráficas y quitaron muchos glitches, aún así no pudieron quitar los mis signos y MS, así que dejaron al glitch escondido de manera que solo se pueda encontrar haciendo ciertas cosas, volviendo a hablar con el viejito molesto y viajando a Cinnabar Island y luego ponerse a surfear en la zona este, y tener ciertas letras en tu nombre para llegar a cierto código. Como ven, mi signo es parte fundamental de un Cubone o Marowak, mi signo se ha vuelto más que un glitch para todos los Pokémoníacos, es parte de una historia desgarradora de un Cubone perdiendo a su madre y la sucesión de actos que lo llevarían a convertirse en ese monstruo. Mi signo es parte de la historia no contada por los creadores y para ahora, a pesar de que mi signo no es un Pokémon oficial, es entre los jugadores un reto a tener o conquistar. En algún momento del desarrollo del juego, la línea evolutiva era Cubone, Marowak, Kangaskhan. Por algún motivo, eliminaron a Kangaskhan de la línea evolutiva y dejaron solamente Cubone, Marowak, y le dieron una nueva pre-evolución a Kangaskhan, la cual fue eliminada justo antes del lanzamiento del juego. Como este último cambio fue realizado muy cerca de la fecha de lanzamiento, esta pre-evolución no fue eliminada del todo y algo de su código quedó en el juego, aunque corrupto y vinculado al número 0 de la lista de Pokémones. ¿Suena familiar? La pre-evolución de Kangaskhan es a mi signo. La teoría se refuerza por el hecho de que algunas versiones de mi signo evolucionaban a Kangaskhan, esto es solo parte de lo que se avecinaba, ya que hay una creepypasta que se relaciona con todo esto de alguna forma, la cual veremos a su debido tiempo. Por ahora, veamos esta creepypasta para continuar con la historia. Pokémon Cursed Black versión, Super Creepy Pokémonac. Soy lo que podríais llamar un coleccionista de juegos bootleg de Pokémon. Diamante, Jade, Chaos Black, Naranja, Frigo Returns, Quartz, etc. Descargo los juegos de internet, incluso aunque provengan de lugares sospechosos, donde posiblemente lleguen con virus, para jugarlos como ROMs en emulador. Muchos los ven como una pérdida de tiempo y dinero, porque incluso había comprado varios en mercadillos, ventas de garaje, bazares, tiendas de empeño y lugares similares, pero a mí estas versiones suelen ser bastante divertidas. Aunque muchas veces son casi injugables, la mala calidad de las modificaciones y sus traducciones penosas son garantía de risas. La mayoría de estas versiones las he podido volver a encontrar en internet, para pasarle el link a algunos amigos, pero hay una versión que nunca he podido volver a encontrar por internet, y que descargué de un sitio muy extraño, que al parecer ya no está en internet. Debo tener buscándolo alrededor de 5 años. Siempre mis amigos, todos grandes fans de los videojuegos, quieren que les pase el ROM, pero este se me borró de una manera muy sospechosa. Y encima, la US donde tenía un respaldo de todos mis ROMs de repente dejó de servir, muy raro. Nunca me había pasado eso, si nunca la había usado mal. Tengo unos pantallazos del juego, pero prefiero ya no enseñarlos porque actualmente todo el mundo puede crear un fake y asustar a la gente, pero yo no quiero que tomen mi historia como una leyenda urbana de internet, de esas que ponen en 4chan. El juego comienza con la típica secuencia del Nidorino y el Gengar, la de las versiones rojo y azul. En la pantalla de inicio, el protagonista estaba en pantalla pero no había ningún Pokémon a su lado. Debajo del logo de Pokémon decía Black versión. Al seleccionar juego nuevo aparecía el discurso del profesor Oak, el cual me preguntó si quería llamarme Reg, por lo que inmediatamente me di cuenta que la esencia del juego era la versión rojo. En este momento me dieron ganas de dejar el juego, ya que este no parecía tener muchas modificaciones, si hasta dejaron los nombres originales para el prota y tu rival. Pero como fanático de los hacks de Pokémon, decidí seguir jugando. Todo en el pueblo Paleta se veía exactamente igual, mi cuarto era igual, lo que decía tu madre y ciertos personajes sin importancia era exactamente igual.
Pero al llegar a la parte del laboratorio de Oak, comenzaron los cambios. Al seleccionar tu Pokémon inicial, se podía elegir a los originales, Charmander, Squirtle y Bulbasaur, pero también a un cuarto Pokémon que respondía al nombre de Ghost. Ghost tenía la forma de un fantasma tal y como lo ves sin el Silpscope. Como era de esperarse, elegí a Ghost como mi Pokémon inicial, mi rival eligió a Squirtle. Me asusté un poco porque, al pelear por primera vez con mi rival, vi que mi Pokémon era solamente de nivel 1 y solo conocía un ataque, maldición. Cabe decir que el ataque maldición existe, pero ya veréis que no tienen nada que ver. ¿Cómo luchaba con Ghost? Bien, los Pokémon no atacaban a Ghost, pero no por ser impalpable. Parecía que estuvieran demasiado asustados para atacar. Cuando usaba maldición, la pantalla se ponía negra. Escuchabas el gruñido del Pokémon, pero distorsionado, y a un tono mucho más bajo de lo usual. La pantalla de batalla aparecía de nuevo, pero el Pokémon rival había desaparecido. Si luchaba contra un entrenador rival, la Pokéball que representa al Pokémon no se tachaba, desaparecía. Llegué con ello a la conclusión que el Pokémon en cuestión había muerto. Lo que me extrañó de verdad era que, tras vencer a mi rival, y recibir el dinero correspondiente a mi victoria, volvían a aparecer comandos de lucha. Huido maldición. Si huía, la batalla terminaba y volvía al mundo Pokémon. Pero si usaba maldición, el personaje que me retaba desaparecía del mapa, y en su lugar, ahora encontraba una tumba, como las que encuentras en Pueblo Lavanda. Podía usar maldición en la mayoría de casos. No se podía usar cuando luchaba contra Pokémon de tipo fantasma, o contra entrenadores a los que me tuviera que encontrar más tarde, como tu rival de la infancia Blue, o Giovanni. Al ver que las cosas se hacían tan fáciles, con mi Ghost, y mi ataque estrella maldición, decidí pasarme el juego así. Casi ni atrapé otros Pokémon, solo algunos para poder utilizar los HMS, ya que me daba miedo dañar a Ghost con ellos. Vencí a todos los líderes de gimnasio en pocas horas. Muchas veces ni necesité ciertos ítems para avanzar porque, por ejemplo, los miembros del equipo Rocket salían corriendo nomás al verme, como si supieran algo de Ghost. Llegué a la meseta Añil, luché contra los 4 de la élite y los derroté con facilidad. Ocurriendo siempre lo que he dicho que pasaba en batalla al usar a Ghost. Llegué, incluso, a poder matar a mi rival por fin, nunca me había sentido tan bien en un juego de Pokémon, ese rival fue el que más lo trataba mal a uno y que todos querían desaparecer. Mi Hall de la Fama, consistente de Ghost y un par de Pokémon de nivel muy bajo, no los usaba, teniendo a mi mejor Pokémon, pasaba por mis ojos. La pantalla se puso en negro, y salía un texto que decía mucho tiempo después. Reaparezco en Pueblo Lavanda. Solo veo un hombre viejo, que está mirando unas tumbas. Al poco me di cuenta que era yo, tras mucho tiempo pasado. Al manejarlo, solo podía ir a la mitad de velocidad que cuando era joven. Ya no tenía Pokémon, ni siquiera Ghost, del cual antes no me podía deshacer ni siquiera metiéndolo en el PC de Bill. En toda la zona de Kanto no había nadie. Absolutamente nadie. Solo las tumbas de los entrenadores a los que me enfrenté, derroté y maldije. Aún siendo viejo podía viajar a cualquier lugar del mapa, solo limitado por no poder usar ninguna Mo. Lo raro del asunto es que, viajase a donde viajase, la música de Pueblo Lavanda era la única que se escuchaba, en un ciclo sin fin. Volví a Pueblo Paleta, me dirige a mi casa. Nadie. Subí a la habitación de arriba, justo donde empecé mi aventura. La pantalla se desvaneció hasta negro. De repente apareció la imagen de un Pidgey. Luego la de un Rattata. Otro Pidgey. Un Weagle. Un Metapod. Otro Pidgey. Otro Rattata, ¿qué demonios es esto? Pensé. Una interminable lista de Pokémon se presentó ante mí. Finalizó con un Blastoise. Ya lo entendí. Esa era la lista de todos los Pokémon contra los que usé maldición. Luego, salió la imagen de un cazabichos. Otro cazabichos. Un entrenador. Otro entrenador. El jefe de gimnasio de Pueblo Plateado. Otro entrenador, y así hasta mi rival, el ex campeón de la liga. Esos eran todos los entrenadores que maldije. Tras este evento, la pantalla se puso en negro. La música de Pueblo Lavanda seguía sonando, pero poco a poco iba bajando la velocidad y el pitch, hasta convertirse en una especie de murmullo infernal. De repente, una batalla. Mi figura era parecida a la del abuelo que te enseña a cazar Pokémon en Ciudad Verde. Ghost aparecía como mi rival. Ghost quiere luchar. Ponía. No tenía Pokémon con los que pelear. Tampoco podía escapar. Solo podía pulsar luchar. Mi ataque no funcionaba contra Ghost. Es más, me quitaba algo de vida.
Cuando Ghost atacaba, solo ponía ... Así pues, cuando mi nivel de vida era crítico, Ghost hizo lo esperado. Maldición. La pantalla se oscurece. No hay más que hacer. Solo pude apagar la consola y reiniciar. Al llegar a la pantalla de inicio, solo ponía juego nuevo. El sistema había borrado la partida. Intenté renunciar a Ghost no usándolo, ni siquiera eligiéndolo, pero en todos mis intentos el juego acababa igual, luchando contra Ghost. No había lista de malditos, pero acababa igual. ¿Qué intentaba expresar este hack? Lo inevitable de la muerte. La inutilidad de elegir diferentes caminos si el destino está escrito. ¿O el puro morbo de corromper de tal manera un inocente juego para niños? No tengo ni idea. Pero estuve mucho tiempo dando vueltas al tema hasta el punto de hacerme llorar. Hay otra versión donde compra el juego en una venta de garaje, pero hay que cambiarle un poquito, cuando menos aquí lo descargo de internet XD. Como ven, esta creepypasta deja muchas dudas, como por ejemplo, ¿quién es realmente Ghost? ¿Qué sabía el equipo Rocket sobre Ghost que los hacía correr al saber que estaba cerca? ¿Será la madre de Cubone? ¿Por qué Ghost tenía tanto odio contra el mundo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia? Es aquí donde entra mi historia y su paciencia cobra frutos. Todo lo anterior que han escuchado, ahora se aclarará y ustedes mismos harán todas las conexiones, pero no demoremos más y empecemos con esta historia. Todo empieza con una familia de Kangaskhan celebrando el nacimiento de un nuevo miembro. La madre no para de acariciarlo y mimarlo, ya que lo había estado esperando por mucho tiempo, y por fin, está con él. El pequeño aún no entiende mucho, pero sabe que toda esa alegría es por su llegada. La manada entrega frutas a la madre en señal de respeto a la madre, ella apenas lo puede creer. Es que, de toda la manada, ella era la única que no había podido tener un crío, no puede dejar de verlo, es tan hermoso, tan puro y tierno, con su ayuda, algún día él dirigirá a la manada. Será un Kangaskhan fuerte y noble, sabrá mantener a la manada en armonía, será un líder nato. De repente, se escucha que algo se acerca, son varios, pero aún no se ven por tanto árbol en el camino. La manada se pone en posición de alerta, poniendo a los críos al centro para protegerlos. La Kangaskhan que acaba de dar a luz está débil por el parto, así que comparte el lugar con los críos. Se empiezan a ver siluetas, son humanos, llevan un mismo atuendo y un símbolo en el pecho que es indiferente a los Kangaskhan, pero a través del tiempo, han aprendido que quien lleva ese símbolo no es amigo, son el equipo Rocket y tienen rodeada a la manada. Empieza una batalla poco usual entre Pokémones y humanos, el equipo Rocket tiene armamento poderoso y elimina con facilidad a los Kangaskhanes, poco a poco se reduce el número de Kangaskhanes que luchan por defender a la manada. La madre, preocupada y desesperada, no entiende el porqué de la matanza, pero sabe que debe actuar o el hijo que tanto deseo morirá. El pequeño siente la preocupación de su madre, no comprende qué sucede ni por qué sus compañeros caen sin volver a levantarse. Poco a poco el equipo Rocket se acerca a los Kangaskhan del centro, la madre sabe que solo es cuestión de tiempo para que lleguen a ella en un intento desesperado por salvar a su hijo, le dio un beso en su cabecita, le dijo a su modo que siempre lo protegería y lo dejó con los demás críos para atacar a los agresores. El pequeño no podía comprender la situación, vio a su madre a lo lejos derribar a varios humanos, pero al final, la tecnología superó a la naturaleza y cayó. Con su último aliento volteó a ver a su crío para despedirse de él. El pequeño lloraba al ver a su madre sufrir. Trató de llegar hasta ella, pero un humano lo pateó dejándolo inconsciente. Al despertar se encontró rodeado de cadáveres, se asustó. Al coordinar un poco mejor, se arrastró en donde su madre. La movió tratando de hacer que despertara, pero no conseguía nada. Aún ignorante de la situación buscó a alguien que lo ayudara. Pero todos yacían muertos a su alrededor. Regresó donde su madre y ahí se quedó con ella por un buen tiempo. Debido a su recién llegada al mundo y al golpe que sufrió, estaba muy débil, necesitaba comer algo. ¿Pero qué? Su madre no respondía, ya no lo podía amamantar y no había nadie que lo pudiera alimentar. Así que, en un acto de supervivencia comenzó a devorar el cuerpo de su madre. Era algo que hacía por supervivencia, algo a lo que lo llevaron sus sentidos. Y por la adrenalina. No se podía controlar. Fue el primer despliegue de sus instintos salvajes. Algo que un Kangaskhan solo hacía de adulto, ya que todo el tiempo se la pasaban en el marsupio de su madre. Era algo único y triste a la vez. Esa escena era tan nostálgica como grotesca. Pasaron los días y de alguna forma sobrevivió el pequeño Kangaskhan, de los restos de su madre. Solo quedaba en el esqueleto. Se acercó al cráneo y en símbolo de su unión por siempre, lo arrancó y se lo puso de casco, jurando no quitárselo. Sería parte de él para siempre.
Le arrancó el hueso largo que utilizaría de arma, como símbolo de que ella lo protegería por siempre. Con este acto dejaría de ser un Kangaskhan para convertirse en un Cubone. Después de eso se marchó con el pensamiento de que algún día haría pagar a aquellos que mataron a su madre. Así pasó muchos días en el bosque, perfeccionando sus técnicas de cacería y ataque. Para ser un Pokémon de corta vida, se había vuelto muy dependiente. No fue sino hasta que se enfrentó a una manada de raticates salvajes, que casi pierde la vida. Había derrotado a varios, pero eran muchos para él. Estaba agotado. Cuando vio que los raticates huyeron, su vista se nublaba, y solo alcanzó a ver una silueta de un humano antes de desmayarse. Despertó todo desorientado en una cama. Veo que has despertado, le dijo un anciano. Él se asustó y se puso en posición de ataque, aunque no contaba con su hueso. Era mortífero. Cálmate, no te haremos daño. Acto seguido entró un niño a la habitación y tratando de calmar a Cubone le dijo, ¿estás bien? Veo que te has recuperado. Te encontré en el bosque siendo atacado por una manada de raticates. Los pude ahuyentar, pero tú quedaste gravemente herido y te desmayaste. Te he traído a casa para que sanes de tus heridas. El Cubone algo desconfiado les gruñía. No podía confiar en los humanos después de ver cómo mataban a su madre. Cálmate, le decía el niño. No te he atrapado con una Pokébola. Solo te he traído a descansar. No te molestaremos. Aquí te dejo comida. Come cuando sientas ganas de hacerlo. Cubone no entendía cómo un humano podía ser tan amable, para él todos eran malos después de lo que vivió. Ah, encontré este hueso a tu lado. Como vi tu cabeza con uno, supuse que este también sería tuyo. En ese instante Cubone se lo arrebató y lo abrazó. El niño dejó a Cubone en la habitación y se marchó. Cubone al ver que se marchaba, se relajó, y se dispuso a descansar. Al despertar, se sintió más tranquilo, vio el plato de comida que le habían dejado y comenzó a comer. Una vez terminando, sintió ganas de estirar las patas y comenzó a pasear por la casa. Vio a una señora que al parecer, preparaba los alimentos. Como seguía desconfiado, trató de no hacer ruido, se dirigió a una salida para intentar escapar, cuando se topó con el niño que había visto anteriormente, así que decidiste salir. Eso es bueno. No es bueno estar encerrado. Pero ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Max, le decía el niño. Después de encontrarte en el bosque te traje a mi casa. Aquí vivo con mi abuelo y mi madre. El Cubone no encontraba maldad en sus palabras. Parecía que era buena persona, pero a él le costaba trabajo confiar en alguien, y más si era humano. Pero además, no tenía mucha opción, ya que aún no sanaba completamente, y a pesar de todo, parecía estar a salvo. Así transcurrieron los meses. Cubone aprendió que no todos los humanos eran malos. En esa aldea todos parecían llevarse bien. Cubone se sentía como en su hogar, aunque había ya pasado un tiempo desde la muerte de su madre. Había sido tan corto el tiempo que pasó con ella. Tan poco tiempo pero tan bello y sutil. Ya casi no recordaba su rostro, ni siquiera el del mismo. Ese cráneo se había convertido en parte de él. Ya no se veía sin él. Incluso, cada que pensaba en su madre, se la imaginaba con un cráneo en la cabeza, como él mismo lo tenía. Era tan poco el tiempo que convivieron juntos que ya no la recordaba con claridad. Solo recordaba ese amor, ese cariño. Esa era la fuerza que lo mantenía vivo. Pero claro, se le había olvidado. Tenía que encontrar a los responsables de la muerte de su madre. Pero ¿cómo se le pudo olvidar algo así? Ese debió haber sido su prioridad y no perder el tiempo como lo había estado haciendo. Así que decidió marcharse al anochecer. Por fin cayó la noche. Se levantó del lugar donde descansaba, trató de no hacer ruido y se salió de la casa para dirigirse a la salida de la aldea. Al llegar al límite de la aldea, salió una figura de atrás de un árbol. ¿Con qué te vas y no pensabas despedirte?, dijo Max. Creí que éramos amigos. Creo que aunque no me des una razón, merezco despedirme de ti. Cubone quedó paralizado. Estaba lleno de tantos sentimientos que no podía controlar. Desde el momento que llegaste supe que algún día te marcharías. No eres un Pokémon común, tienes una meta y propósito que debes cumplir. Pero, ya no te detengo más. Y se dispuso a marcharse cuando Cubone lo detuvo e hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se quitó el casco frente a Max, en muestra de que lo apreciaba. Max no se contuvo y se soltó a llorar. Se abrazaron por un rato. Después de separarse, Cubone se puso el casco, se dio la vuelta y sin mirar atrás, se marchó.
Llevaba ya un buen tramo y escuchó muchos pasos acercándose a él. Él se subió a un árbol para observar la situación desde un ángulo más seguro. ¿Pero qué es esto? Eran los humanos que habían matado a su madre. Nunca olvidaría ese símbolo que portaban en el pecho. Pensó en atacarlos. Pero eran demasiados para él y además cada uno llevaba un Pokémon consigo. Y lo que más le preocupaba, es que se dirigían a la aldea de Max. Así que se mantuvo oculto y los siguió. Efectivamente, se dirigían a la aldea de Max. Una vez ahí, empezaron a saquear las casas como si buscaran algo. En eso vio que unos soldados sacaron a Max y a su madre de la casa. Los hincaron y les gritaban, por última vez, ¿dónde está ese Pokémon? Cubone viendo desde lejos no lo podía creer. Lo buscaban a él. Max y su madre solo le decían que no sabían de él. Pero el equipo Rocket era muy persistente. Llamaron a sus Pokémon que eran diversos. Entre ellos, Pigeis, Raticates, Charmanders, Bulbasaurs, Machos, entre otros. Es la última advertencia. ¿Dónde está el Pokémon? Max abrazó a su madre mientras Cubone observaba todo sin poder hacer nada. En eso Cubone empezó a ver lo que le pasó a él hace tiempo. Pero ahora le pasaba a Max. Vio como la mamá de Max le dio un beso en la cabeza. Parecía la misma escena. Cuando el jefe al mando alzó la mano, los demás ordenaron a sus Pokémones atacar a Max y a su madre. Cubone vio como una serie diversa de Pokémones atacaban a Max y a su madre, como le arrancaban cada una de las partes de sus cuerpos. Ya no podía ver nada más. Y de su boca se escuchó un grito de rabia combinado con dolor que hizo que todos voltearan. Hasta los Pokémones dejaron de atacar a Max para ver de dónde provenía ese grito. Sin aviso, Cubone se abalanzó sobre los soldados, hiriéndolos y matando a muchos otros. Lo cegaba la ira. No podía creer cómo había Pokémones que hicieran eso. Como los humanos podían hacerse eso entre ellos. Pero eso no importaba ahora. Los demás soldados ordenaron a sus Pokémones atacarlo. Pero él era especial. No necesitaba a un humano para atacar. Tenía iniciativa propia. Y un juicio que le permitía decidir la maniobra más conveniente para él, cualidades que el jefe al mando vio en Cubone. Lo quiero vivo, ordenó a los soldados. A pesar de estar en desventaja, eliminaba a sus oponentes fácilmente. Al ver que no era suficiente, se ordenó que triplicaran a los Pokémones. Y los soldados sacaron muchos más Pokémones. Esta vez era exagerada la cantidad de adversarios. No podía con tantos. Estaba siendo masacrado a golpes. Max aún con vida. Llamó a Cubone. El general, que era el jefe al mando, vio ganada la batalla y ordenó a los soldados detener a sus Pokémones. Y así lo hicieron. Cubone malherido, se acercó al cuerpo mutilado de Max. No dejes que esto te afecte, le decía Max con trabajo para hablar. Tú no eres malo, no seas uno más de ellos. No olvides que soy tu amigo, no pierdas lo bello que hay en ti. Eres muy especial y ellos lo saben. No te llenes de rencor y sé bueno. El general interrumpió. Lo siento pero ya fue mucha despedida. Sacó un arma y le disparó a Max en la cabeza. Cubone lleno de terror trataba de despertar a Max. No podía estar pasando esto otra vez. No podía estar perdiendo a otro ser querido. No otra vez. Llorando se volteó y se puso de frente al general. Déjenlo. Quiero ver de qué es capaz. Ordenó a los soldados. Cubone levantó su arma hueso. Y corrió con furia hacia el general. Se abalanzó sobre él. El general lo esperaba con emoción. Cubone le lanzó un ataque cuerpo a cuerpo. Pero el general era hábil. Esquivaba todos los ataques de Cubone. No me digas que es todo lo que tienes. Así pensabas salvarlo, le decía el general. No tienes lo que se requiere. Y después de decir esto, lo agarró de la cola y lo azotó en el piso. Lo pateaba con furia y emoción. Lo agarró del cuello, lo levantó y le empezó a dar de puñetazos en su estómago. Lo aventó al piso y le empezó a decir, sabrás todo a su tiempo. Por ahora solo debes de saber que de ahora en adelante nos perteneces. Y no hay nada que puedas hacer. Cubone se levantó solo para ver que el general estaba parado junto al cuerpo de Max, quien se tiró una carcajada maliciosa y en un acto de provocación, pateó la cabeza de Max. Cubone reunió fuerzas, gritó con rabia al cielo y se lanzó de nuevo sobre el general. Él lo esperaba con ganas de volverlo a derribar. Pero en eso, sucedió algo inesperado para todos. En medio aire, empezó a evolucionar. Era algo común en una batalla Pokémon. Pero esta no era una batalla Pokémon. Algunos dicen que fue el nivel extraordinario que tenía ese Cubone. Otros dicen que fue la patada a Max lo que encendió la mecha.
Otros dicen que fue la sed de venganza lo que motivó a su subconsciente a buscar una forma de derrotar al general. Lo que haya sido funcionó. Ahora siendo Marowak era más rápido, ágil y fuerte. Tal evento sorprendió al general y lo aturdió. Marowak ni se dio cuenta de la evolución. Él solo vio la oportunidad y lo golpeó con todas sus fuerzas. El general salió despedido por los aires hasta chocar con un árbol. Pero esto no había acabado. Marowak saltó. Y cuando estuvo a punto de conectar otro golpe pasó algo inexplicable. Perdió fuerzas y cayó al piso. Le habían disparado un dardo tranquilizante. Antes de perder el sentido alcanzó a escuchar una voz familiar que no podía distinguir, que a su vez reprendía al general. No pudo más y se desmayó. Entre su desmayo, comenzó a soñar con su madre. Sentía como ella lo acariciaba y lo mimaba. Recordaba todo ese amor y Max estaba con ellos. Tenía tanta paz, tanta armonía. Escuchaba a Max decirle que no buscara venganza, que él no era malo, que él era un Pokémon excepcional. Que dejara su travesía y volviera a estar en paz consigo mismo. De repente unos soldados lo separaban de su madre y de Max. Sacaban unos Pokémones. Y estos mutilaban a su madre y a Max. Su rabia ya no era nada más con los humanos. Ya era con cualquier ser vivo. En eso sintió agua en su rostro y despertó. Ya era hora que te levantaras. Marowak alzó la cabeza y vio al general. Trató de atacarlo pero se encontró amarrado. ¿Crees que te íbamos a dejar suelto después de todo lo que causaste? El general, aprovechando la situación, golpeó a Marowak repetidamente hasta que alguien interrumpió. Basta, general. El general comenzó a reír y le dijo a Marowak: ahora conocerás a mi superior. Él es el responsable de que estés aquí. Por lo del ataque a la aldea de Max. Y por lo que sé, responsable por el ataque a tu manada. Marowak herido levantó la cabeza para ver quién era el desgraciado responsable de todo su dolor y odio. Te presento, decía el general, al Dr. Rasmus. Marowak, aún débil por la batalla, veía una silueta pero no distinguía quién era. Sus ojos aún no se adaptaban a la luz. ¿Cómo estás, Marowak?, decía la voz. Qué gusto en verte otra vez. Marowak definitivamente conocía esa voz. Sonaba muy familiar. ¿Qué? ¿No me reconoces? En eso sus ojos se adaptaron a la luz. Cuando vio a la figura misteriosa, quedó impactado. No podía ser posible. El Dr. Rasmus es el abuelo de Max. Marowak no lo podía creer. Había tantas preguntas que pasaban su mente. Estaba en shock. Veo que te ha sorprendido verme. Normalmente no hablo con los especímenes atrapados. Pero tú eres un Pokémon excepcional. Eres un espécimen fantástico, único. Pero déjame resolver algunas dudas. Yo estoy a cargo de toda esta operación. Has sido escogido, entre otros, para crear al Pokémon Ultimate. El Pokémon que supere a todos. El que no conozca la derrota. El Pokémon que sea la última arma de destrucción total controlada por un entrenador. Y, por lo que he visto, tú eres nuestro mejor candidato. Marowak hizo un esfuerzo sobrehumano. Y de su boca se escuchó la palabra Max. Increíble, dijo el Dr. Rasmus. Cada vez me sorprendes más. Parece ser que tu estancia en la aldea te ayudó a poder entender nuestra forma de comunicarnos. Pero regresando a tu asunto. Te has de preguntar por qué maté a mi propio nieto. Marowak afirmó con la cabeza. Mira, dudo que lo entiendas. Pero a veces para lograr algo tan majestuoso como lo que estoy a punto de lograr, se requieren sacrificios para triunfar. Y Max y su madre fueron eso nada más. Sacrificios para lograr algo más grande que su propia existencia. ¿Te imaginas, Marowak? Tú podrías ser ese Pokémon, el Pokémon Ultimate. Ahora, lamento lo que le pasó a tu manada. Pero, necesitábamos Pokémones recién nacidos. Mira a tu alrededor. Estás rodeado de ellos. Efectivamente, Marowak se encontraba rodeado de Pokémones bebés de todo tipo. Todos estaban atrapados en una especie de cápsula de algún material resistente a cualquier ataque. Y a lo lejos, alcanzó a ver a unos bebés Kangaskhan. Eso le hizo que le vinieran recuerdos vagos de su pequeña estancia con la manada. ¿Podrían ser esos críos parte de su manada? En eso recibió un puñetazo del general, quien le dijo: pon atención cuando te hable el doctor. Fue hasta ese momento que Marowak vio con detalles la cara del general, y de su boca volvieron a salir esas palabras. Pero esta vez en tono de pregunta. ¿Max? Así que lo has notado, dijo el Dr. Rasmus. Marowak no lo podía creer. El general era Max, pero ya adulto. Así es, dijo Rasmus. Gracias a la tecnología, hemos podido lograr clonar a los seres humanos y no nada más eso, sino que los hemos podido hacer soldados fuertes, valientes, obedientes y sobre todo confiables. La aldea con la que te topaste era un prototipo, pero eran débiles, sentimentales, no tenían nada de lo que debían ser, así que fueron eliminados. Tú, sin embargo, eres fuerte, decidido, frío a la hora de matar.
Todo lo que buscamos en un Pokémon. Iba a guardar esta sorpresa para después. Pero ya no tiene caso. Rasmus apretó un botón. Se abrió una puerta y entró un clon de Max. Te presento al prototipo F-150. Es físicamente igual al Max que tú conociste. Pero este es mortal. Es el soldado que Max debió ser. Entonces el clon se acercó a Marowak. Se puso de frente a él y los dos se quedaron viendo uno al otro. Marowak estaba atónito. ¿Sería posible? No, no puede ser él. Su sospecha se confirmó cuando este lo empezó a golpear. Marowak no lo sabía, pero esa escena era para quitarle sus últimos lazos sentimentales. Su subconsciente haría que empezara a odiar a Max por siempre. Funcionó. Al paso de los días, Marowak se había convertido en puro odio. No solo aplicaron esa técnica con clones de Max, sino también con Pokémones diversos, acabando con la poca humanidad que le quedaba. Pero para ser el Pokémon Ultimate, debía perder más que su humanidad. Debería perder su forma física. Ahora verán. Rasmus no solo experimentaba con un tipo de Pokémon. En este caso Marowak era solo una parte, aunque muy esencial. Rasmus había investigado durante años la fusión de dos seres combinados en uno. Pero los resultados dejaban deformidades, anomalías y aberraciones de la naturaleza. Rasmus comenzó a formular otra teoría sobre cómo lograr este proceso, pero carecía de fondos suficientes. El equipo Rocket aprovechó esta oportunidad y le brindaron tanto fondos como recursos ilimitados para su investigación. A cambio, Rasmus debía crearles un Pokémon que pudiera con cualquiera, más poderoso que un legendario, más letal que un humano, pero que obedeciera como cualquier otra bestia atrapada por un entrenador. Fue aquí donde nació la idea del Pokémon Ultimate. Volviendo al proceso para formar a ese Pokémon, se necesitan dos Pokémones. El primero era Marowak. Astuto, letal, podía improvisar por sí mismo, no necesitaba a un entrenador, era una máquina biológica de pelea, uno de los mejores candidatos. Pero este Marowak sobrepasaba a todos por las experiencias vividas, por convertir todo ese dolor en fuerzas para seguir. Para su otro candidato, Rasmus escogió a un Hunter, un Pokémon fantasma, ya que como tal, poseería una invulnerabilidad. Daría un sentimiento de terror a sus enemigos. Le daría la inmortalidad al Pokémon Ultimate. Algo que un Marowak por muy fuerte que fuera no lograría. Llegó el día en que los dos candidatos estaban totalmente listos. Sus entrenamientos darían frutos después del proceso. Era el día en que nacería el Pokémon Ultimate. Empezó el proceso. Cada uno de los dos candidatos estaba en una cápsula. Habían sido preparados toda su vida para este gran momento. En eso comenzó la fusión. Parecía dolorosa para ambos. Sus partículas se empezaban a separar, para viajar por un tubo que las llevaría a otra cápsula donde se unirían como un solo ser. Finalmente había terminado el proceso. Todo había sido un éxito. Solo faltaba transferirlo artificialmente a una Pokébola. El Pokémon Ultimate había nacido. Fue bautizado con el nombre de Ghost. Apenas habían programado los datos para transferirlo a la Pokébola, cuando de repente la policía irrumpió en el lugar. Trataban de detener lo que sea que estuvieran haciendo. En el forcejeo, movieron la cápsula donde estaba Ghost, haciendo que despertara. Vio toda la escena. No tenía memoria de nada. Veía como los policías trataban de detener a los científicos. Rasmus se dispuso a apresurar la transferencia. En eso uno de los policías sacó a un Cubone para que lo auxiliara. Fue entonces donde a Ghost le llegaron recuerdos a su mente. Veía su pasado en partes, sin alguna forma cronológica. Recordó escenas de dolor, de ira, de nostalgia, de sufrimiento. Volteó a ver a Rasmus y recordó que era él, el culpable de todo, y desde adentro de la cápsula proyectó todo su odio y lo canalizó hacia Rasmus. Todos ahí presentes observaron cómo Rasmus se volvía loco. Se agarraba la cabeza y repetía una y otra vez: "Sal de mi cabeza, sal de mi cabeza". Pareciera como si lo torturaran desde adentro. Con sus últimas fuerzas, Rasmus apretó en la computadora el botón de transferencia, y a los ojos de todos Ghost desapareció y Rasmus cayó muerto. Nadie sabía lo que había pasado, ni dónde había ido ese Pokémon fantasma que parecía matar a Rasmus. Al final, la policía detuvo a todos en el edificio. Salvaron a varios Pokémones que estaban enjaulados, así como muchas Pokébolas que al parecer tenían Pokémones adentro de ellas, incluyendo una Pokébola encontrada en el lugar donde murió Rasmus. Los Pokémones salvajes fueron liberados en la naturaleza, mientras que las Pokébolas fueron donadas a centros Pokémon, que aunque no se sabía qué Pokémones había en esas Pokébolas,
serían ofrecidas a futuros entrenadores con la frase de, es un Pokémon sorpresa. He aquí mi historia. Verán que resuelve muchas dudas sobre el fantasma de Marowak, que como vemos, fue creado y no es precisamente el fantasma de Marowak. Hay que reconocer el potencial que tenía Rasmus, y aunque no llegó a ver su creación en acción, estaría orgulloso de ella. Esta historia no aparece en ningún otro lugar porque es creación mía. Cronológicamente sucede antes de lo que relata la creepypasta, que anterior a esta historia, escuchamos. Igual y después explico más detalladamente esa creepypasta así como hice con esta historia. Pero este video ya es lo suficientemente largo como para extenderlo más. Así que si quieren esa historia, pídanmela, y veremos qué se me ocurre. Ya sea que la llame, el fantasma de Marowak 2 o tal vez la historia de Ghost. Aún no sé. Por último, quiero darte las gracias por quedarte a ver este video hasta el final, ya que estuvo largo y aún así te tomaste el tiempo para verlo. Gracias. Y recuerden, adopten a un Cubone XD.